2026 al parecer será el año en el que el terror volverá a uno de sus géneros favoritos, el slasher, que fue predominante principalmente durante los 80s con tremendos clásicos. Pero en este 2026 se anunciaron dos proyectos que se asocian directamente a dos grandes franquicias de este género que se estrenarán este año o que empezarán su producción este año. Son dos grandes producciones y la primera de ellas es Crystal Lake, que está asociada directamente a la franquicia de Viernes 13. Es una serie que tendrá 8 episodios y que está producida por A24 y será una precuela de la primera película estrenada en 1980. De hecho, ya salió un teaser donde podemos ver 30 segundos de esta futura serie que se viene a la plataforma Peacock y que se estrenará el 15 de octubre. Si eres fan del slasher, seguro sabes este dato que te voy a contar y no lo voy a considerar como un spoiler porque esta película se estrenó en 1980. La serie estará centrada obviamente en la madre de Jason, como dije, Pamela Voorhees, quien fue la asesina de la primera película. Entonces, lo que estaremos viendo en esta serie es cómo este personaje comienza a perder la razón luego del supuesto fallecimiento de Jason en el lago y cómo ella empieza a perder la sanidad mental y termina convirtiéndose en la que vemos finalmente en la primera película de 1980. Pamela Voorhees será interpretada por la actriz Linda Cardellini, quien en realidad se parece bastante a una versión más joven de la actriz Betsy Palmer, quien interpreta a Pamela Voorhees en la película original. Así que este proyecto se viene bastante interesante. A mí la verdad siempre me ha gustado lo que ha producido A24. No todas sus películas, no todas sus series, pero sí encuentro que hacen productos de muy buena calidad y si es asociado al terror, mejor aún. Así que ya veremos qué pasa con esta serie, tal vez tengamos alguna sorpresa y tengamos algunos cameos interesantes de algunos de otros personajes de la serie. Quién sabe, ya veremos cómo sigue esta historia, pero me parece bastante interesante porque va a estar centrado más en el suspenso, en el thriller y por supuesto también en el slasher, obviamente. Pero también tiene su cuota más de intriga y de evolución de cómo este personaje termina convirtiéndose finalmente en la que es en la primera película. Y el segundo proyecto asociado a los slashers es acerca de A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla, para decirle de ahora en adelante de esa forma. Oficialmente Paramount Pictures anunció que hará una nueva película de Pesadilla, ya que consiguieron los derechos del guión de Wes Craven de la película de 1984 para hacer un reinicio bajo un nuevo sello de Paramount Pictures que se llama Paramount Primal. En este momento el proyecto se encuentra recién en desarrollo temprano, está en preproducción, así que no tenemos muy claro cómo está desarrollándose, pero lo que sí sabemos es que está siendo producida por la viuda de Wes Craven, Illa LaBunka, y su hijo Jonathan Craven. Así que este proyecto más bien está cercano a casa, la familia está directamente ligada a la producción, lo cual me parece que esto va a funcionar también en parte como una especie de homenaje al director original de la primera película. Hasta el momento el proyecto por supuesto no tiene un director ni tampoco un Freddy Krueger. Mucho se ha hablado de Bill Skarsgård, quien ha interpretado a Pennywise en la serie de It y que lo hace espectacular y que no me molestaría tener a un Freddy Krueger interpretado por él, pero todavía no se ha barajado nada de forma definitiva, todavía no hay nombres oficiales que puedan interpretar a Freddy Krueger. Como bien sabemos, Robert Englund no volvería al papel porque, bueno, está retirado prácticamente del personaje. Y Jackie Earle Haley, quien interpretó al personaje en 2010, no parece mostrar ningún interés ni tampoco ha sido nombrado como un posible Freddy Krueger. Lamentable porque considero que él lo hizo bien en el remake de 2010, a pesar de que la película no es muy buena, él sí hizo una interpretación súper sólida, mucho más oscura y siniestra que por lo menos las secuelas de Pesadilla, porque como bien saben, la primera película, la original de Wes Craven, es la más seria de todas, creo yo. Luego, después el personaje fue perdiendo cada vez más ese tono oscuro y fue convirtiéndose en un personaje más caricaturesco, por decirlo de alguna forma. Y Jackie Earle Haley fue el que le devolvió en ese sentido la oscuridad al personaje, ese miedo a quedarse dormido real. Los productores de este proyecto son J.D. Lifshitz y Rafael Margules, quienes están a cargo de Paramount Primal también y que estuvieron a cargo de la producción de Barbarian. Así que ojo por ahí,
ese puede ser una señal de qué tipo de tono tendremos con esta nueva película. No olvidar que también en Barbarian actuó Bill Skarsgård, de hecho, así que puede que haya una posibilidad de que él sea el nuevo Freddy Krueger. Sería genial, pero si no, también otro personaje que lo interprete de forma fresca y diferente sería también notable. Todo bajo de la producción también de La Viuda y el hijo de Wes Craven, lo cual me parece excelente, que quede todo en familia. Así que con mucho interés estoy esperando estos dos nuevos proyectos. Ojalá Crystal Lake esté a la altura de las expectativas, esta nueva serie, y que esta nueva película de Freddy Krueger no decepcione tanto como la del 2010, en donde sí hay elementos rescatables, pero no se siente la magia de la película original. Así que el 2026 parece ser el año en que el terror volverá al slasher clásico de los 80s y eso me gusta. Así que si te gusta a ti también, déjame un me gusta en este video y sigue viendo más contenido de terror en mi canal. Te voy a dejar acá una lista con un montón de reseñas de terror. No olviden seguirme en redes sociales y nos estaremos viendo en un nuevo video. Que esté muy bien.